Qué alegría, queridos hermanos, compartir con todos ustedes la felicidad de el comienzo de este tiempo de preparación para la Navidad, contemplando estos excesos de amor de Jesús, excesos de amor que nos tienen que inflamar el corazón y disponer la voluntad para poder realmente estar con Él todo este tiempo, abrazando a toda la humanidad, que Él se sienta amado, bendecido, glorificado, agradecido por todos. Belén, un gusto de compartir la novena de la Navidad ahora en este comienzo, en este arranque donde vamos a meditar los 9 excesos de amor con nuestras compañeras. Y pues qué hermoso que nos haya tocado este primer exceso de amor. Sí, realmente es una gracia muy grande, Carla, el poder nosotros compartir con todos los hermanos estas verdades, enriquecernos con la meditación de ellas, que se vuelve una luz, ¿verdad? No solo para nosotros, sino para el mundo, como Él lo quiere. Pues, ¿qué te parece si vamos comenzando con nuestra primera meditación? Jesús en el seno del Padre, el decreto de la encarnación. Primera meditación. Jesús en el seno del Padre. El decreto de la encarnación. En una meditación me propuse trasladarme con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la Santísima Trinidad, al Padre que mandaba al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre y al Espíritu Santo que consentía en ello. Mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande, un amor tan recíproco, tan igual, tan fuerte entre ellos y hacia los hombres, y en la ingratitud de estos, especialmente la mía, que en esto me habría quedado no una hora, sino todo el día. Pero una voz interna me decía, basta, ven y mira otros excesos más grandes de mi amor. Iniciar esta meditación conociendo los beneficios que trae la meditación de estos excesos de amor, porque es importante ver lo que Jesús mismo dice. Él nos dice que en cada narración, en cada exceso de amor que le escuchamos a Él, porque Él mismo es el que nos cuenta, dice que no solo renueva su amor, el que tuvo al encarnarnos, sino que creaba nuevo amor para cada uno de nosotros, para investirnos, para vencernos, para darse a nosotros, que estos 9 excesos de amor que Él nos ha manifestado y dice con tanto amor y ternura, es que son expresiones tan ricas, ¿verdad? Y simplicidad, que estas verdades forman el preludio de las tantas lecciones que nos va a dar acerca del reino de la divina voluntad. Y luego hace una comparación a Luisa, ¿la recuerdas? Cuando compara estos excesos de amor con un mar de llamas que envuelve a las almas y dice que las almas en ese mar de llamas son como los peces en el mar, y ahí tenemos que permanecer en ese mar de amor, que si salimos nos pasa lo que le pasa al pez cuando se sale del mar, ¿verdad? Muere. Su afán y su deseo es que permanezcamos en ese mar, que es el cumplimiento de lo que dice el Evangelio, permanecer en el amor. Así es, Belén. Sí, maravilloso, porque Jesús nos da y nos da a conocer estos excesos de amor que antes pues nos eran
velados. Y ahora quiere quitar estos velos para que nos demos cuenta el mar de su amor, este fuego de amor que tú hablas, que para que se incendie en nosotros este mismo fuego que Él tiene y se incendie, ¿no? Y podamos nosotros corresponder a ese amor divino tan, tan grande, tan exceso que no podemos entender la plenitud de estos misterios porque somos criaturas, somos pequeñitos. Sí, Bueno, ni percibirlos. pues, ¿qué te parece si comenzamos con el primero? El primer exceso de... Perfecto, Carla. Y en este primer exceso de amor divino, vamos a tratar de conversar en este gran misterio en que en el seno del Padre, porque este es el primer exceso de amor cuando Jesús todavía está en el seno del Padre, decreta junto con la Trinidad que venga a encarnarse a la tierra. Sí, este exceso de amor es fruto de lo que pudiéramos llamar el primer decreto, porque el primer decreto prácticamente, o lo que estaba en el corazón del Padre, era que sí, que su Hijo viniera, pero que viniera glorioso, ¿verdad? Ese era el plan del Padre, que el Hijo viniera glorioso y viviera con nosotros ese cielo en la tierra. Pero ¿qué fue lo que hizo que se cambiara la voluntad del Padre? Precisamente el pecado del hombre, el pecado original, el sustraerse de esa voluntad divina, y eso es lo que causa ese dolor tan grande, ¿sí?, al Hijo, porque el Hijo es esa voluntad del Padre, y Él mira a la humanidad sumergida en esa miseria. Pertenecíamos al demonio, habíamos quedado en Sí. manos del demonio, el cielo estaba cerrado, el hombre estaba sumergido en un mar de penas, de, de pecado, de tinieblas, de todo lo malo que nos podamos imaginar. Pero su amor compasivo, que no se detiene, porque a Dios no lo detiene nada, el amor de Dios no lo detiene ni el pecado del hombre ni la ingratitud. Entonces cuando Él se presenta ante el Padre, y se presenta ante el Padre porque como tienen una misma voluntad y los envuelve un mismo amor, Él siente en sí mismo el amor del Padre hacia las criaturas y el dolor del Padre de ver a sus hijos tan lejos de Él. Entonces Él se ofrece a venir a rescatar a este género humano. Y el Espíritu Santo y el Padre, en concilio con Jesús, también dice en los escritos que lloraron de ver la miseria del hombre, se conmovieron y entonces hacen concilio para decretar la encarnación del Verbo, que suple a ese primer decreto que al fin Dios no pudo llevar a cabo por la infidelidad del hombre. Y es cuando en ese momento en que se decreta, se produce la encarnación del Verbo. Esto que tú comentas, creo que es importante resaltarlo en este primer exceso de amor, porque precisamente nos habla del decreto de la encarnación. Y cuando hablamos de un decreto, estamos hablando de que lo que Dios piensa, dice, habla en su palabra, lo que Dios eh, decreta es que ya es, ¿no? Es decir, no hay nada que cambie lo que Dios decreta desde el principio. Por eso, si tomamos alusión a este primer decreto glorioso, ¿no? Porque estaba decretado que Jesús viniera glorioso a la tierra, eh, pues tenemos que reflexionar que el plan de Dios para nosotros era maravilloso, ¿sí? Y que todavía lo sigue siendo, porque como Dios lo ha decretado, no lo ha quitado de su proyecto de amor, sino al contrario, va a ser
todo para que nosotros entremos a ese decreto inicial. Y si gustas, doy una pequeña lectura para irnos refiriendo a este primer decreto del Claro, sí. volumen 25, marzo 31 de 1929. Dice: como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la parte, solo cambié modos y aspectos, así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias, penas del hombre. Pero antes dice: si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador. Entonces, bueno, pues qué maravilla empezar a recordar este decreto que queda en la eternidad, y que ahora pues Jesús es decretado venir a salvar al hombre con vestidos humildísimos, cargando nuestras culpas, pero para poder llegar al plan de Dios original. Así es. Y lo que dices, Carla, es grandísimo, es profundo, es casi que imposible abarcar en el corazón la emoción que se da, porque como es un decreto y se tiene que cumplir, esa parte de la venida gloriosa de Jesús queda, pudiéramos decir, ahí en suspenso. No, el Padre no la retira, no la Claro. retira. Él dice, como en el Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ahí establece ese misterio de la encarnación, ¿verdad? Ahí lo preanuncia. Pero luego, él, y lo dice también el Jesús, dentro de ese mismo decreto de la encarnación, ¿sí?, está parte de ese decreto de su venida gloriosa, que es cuando él establece el decreto del reino de la divina voluntad, que el cumplimiento de eso primero que no pudo hacer al comienzo, y que en su infinita misericordia, como quien dice, buscó una solución a lo que el hombre había querido dañar, pero luego retoma, ¿verdad?, esa llamada del hombre a esa vida gloriosa, a ese cielo en la tierra, a ese cumplimiento perfecto de lo que él había pensado desde el comienzo, que es el reino de su voluntad en el corazón de cada criatura. Como lo dice aquí en Sí, este volumen 30, a ver, permítame, yo lo leo un momentito. adelante. En este volumen 30 dice Jesús, hablando de este decreto de la encarnación, del el reino de la divina voluntad. Dice: hija mía, todo es posible para nosotros. Así como fue decreto nuestra venida sobre la tierra, así es decreto nuestro el reino de nuestra voluntad sobre la tierra. Más bien se puede decir que el uno y el otro es un solo decreto, y que habiendo cumplido el primer acto de este decreto, nos queda cumplir el segundo. O sea, este misterio de la encarnación envuelve esas dos cosas. Jesús en el seno de su madre, todo lo que hace por nosotros, pero también hacia dónde quiere llevarnos, que es el establecimiento de su reino en nosotros. Y lo maravilloso de esto, Belén, es que resaltamos en esta novena de la Navidad, en ese decreto de amor, en ese consistorio de la Trinidad, a Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que en este decreto de que Jesús viene aquí a la tierra, que el plan original de Dios era que viniera glorioso, pero ahora tiene que venir que penante por este decreto de que tenía que venir el Verbo a la tierra. Pensamos muchas veces que Jesús tiene que obedecer al Padre, y en esta obediencia, pues él no le queda otra más que obedecer. Pero no es así, no es así. Jesús, en esa obediencia divina al Padre,
hay un acuerdo en la Trinidad, es decir, es una obediencia que nos lleva a entender que la voluntad de Dios trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforman este acuerdo divino para poder rescatar al hombre y llevarlo al estado original. O sea, esto es maravilloso, no es un acto de obligación por el decreto, sino es un acto de acuerdo divino, de amor divino, que tienen que rescatar la casa, la habitación donde ellos querían habitar, que era pues el ser humano, ¿no? La persona. Y si gustas, leo esta parte que me encanta, donde dice, la divinidad, dice, queda conmovida al ver las lágrimas, el amor de esta piadosa madre, y conmovida por sus potentes razones, se siente inclinada a amar a estos hijos, dice, y lloran juntos su desventura. Y poniéndose de acuerdo, concluyen que aceptan el sacrificio de la vida de esta madre, que después dice que la madre es la esperanza, es Jesús, ¿no? Quedando por ellos plenamente satisfechos para readquirir a estos hijos. Fíjate qué hermoso, a mí se me hace esto maravilloso. Como es un acuerdo, dice, un acuerdo en donde concluyen aceptar el sacrificio para poder rescatar al hombre y poderlo vincular a este decreto original que tú acabas de decir, el decreto glorioso de vivir el cielo desde aquí en la tierra con el don de la divina voluntad. Es un amor recíproco, ¿no? Claro, Es impresionante porque el hijo es que se ofrece, lo pide, el padre acepta con infinito amor porque va a sacrificar a su hijo. Y el Espíritu Santo concurre de la manera más eh, pronta, ¿sí? Y amorosa también para realizar eso. Y todavía seguimos contemplando maravillas porque precisamente, eh, dado este misterio de la redención, en donde el hombre va readquiriendo lo perdido, ¿verdad? Va restableciendo su ser en Cristo. Va, porque Cristo, ¿qué es lo que hace? Empieza a preparar esa morada. Él empieza a preparar esa morada con la vida de la gracia, con los sacramentos, con su palabra que se va haciendo luz, y en la medida en que el alma va respondiendo a toda esa riqueza de la redención, a todos esos tesoros de la redención, en la medida en que el alma va respondiendo, va encaminándose hacia el cumplimiento de ese reino que es hacia donde Dios nos quiere llevar. Y me parece tan hermoso lo que tú dices del consistorio de la Sacrosanta Trinidad, porque no queda ahí. Resulta que cuando ya el alma ha comprendido lo grande que es la voluntad de Dios, todo el amor de Dios, que todo lo que sale de Dios es amor, y se entrega completamente a ese amor, que empieza ya a conocer este reino, porque ese es el proceso que Dios lleva en el alma, ¿verdad? Al alma que va cumpliendo y va comiendo esos frutos de la redención, Dios la va pasando a la otra etapa, que es la del reino. Entonces dice en el volumen 34, que es una partecita que me parece importante retomar, porque como su palabra es creante y es transformante, vale la pena tomarla. Dice, cada vez que el alma quiere hacer mi voluntad, mi Padre Celestial primero observa dentro de sí, llama como en concilio a la Trinidad Sacrosanta para llenar aquel acto de nuestra voluntad de todos los bienes posibles e imaginables. Después lo saca de sí y hace investir a la criatura de su voluntad obrante, comunicante y transformante, y como en la encarnación las tres divinas personas quedan en el cielo, pero también descienden a ese acto de la criatura. Eso es maravilloso.
Es Creo que este bien, es el decreto cumplido, ¿verdad? sí, ahí es, ahí es. Es, Es importante ver a la Trinidad, continúa su obra, no la deja ahí como en una historia, no, la continúa en la vida del hombre. no, 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 es el decreto cumplido. Y esto nos habla de que Dios tiene en su tiempo, en sus siglos, todo ya tan perfectamente encaminado Establecido, para sí, que el alma decidida firmemente a vivir en la divina voluntad, porque esto es lo que nos toca ahora. eso. Nos toca nuestra decisión de querer vaciar nuestro interior, de querer entregarle a nuestro Dios nuestra vida continua para que ese decreto se cumpla, porque pues Jesús lo dice, cuando Dios quiere, todo ya es. Y cuando la criatura lo quiere, ya todo está cumplido. Entonces, pues, ¿qué nos toca? Desear, querer y conocer, ¿verdad? Creo que para que ese decreto se cumpla firmemente. Sí, dijiste una parte, una palabra muy importante, desear, porque precisamente eso es lo que dice Jesús, que esa encarnación de Él que se dio en María, también se da en las almas. ¿Sí? Su encarnación sigue dándose en las almas, porque Él no solo vino para quedarse, para entrar en el seno de la madre y nacer, sino que nace para luego encarnarse en las almas y vivir allí. Y dice que esa encarnación en las almas se encarna o se realiza nuevamente cuando el alma empieza a desear, ¿sí? Empieza por el deseo. En la medida en que el alma desea a Jesús, desea poseerlo, desea tenerlo, desea que reine en él, ya eso es como quien dice, va alistando esa habitación y Jesús no demora en llegar. Lo que hizo San José en la cueva de Belén es lo que va haciendo el Espíritu Santo en la medida en que el alma empieza a desear. Por el deseo se va dando esa encarnación de Jesús en las almas. Y luego otro punto, la cruz. La cruz es la que produce la encarnación de Dios en el alma y del alma en Dios. Esa cruz que tanto rechazamos a veces, que tanto la evadimos. Claro, y este es el primer exceso de amor, pero nos vamos a ir dando cuenta en los siguientes excesos de amor, cómo Jesús desde el vientre materno nos da esa enseñanza de la cruz desde el vientre materno. O sea, vamos esto a irlo viendo a lo largo de estos 9 días que vamos a meditar los 9 excesos de amor, y que nuestra preparación para ese encuentro de amor divino pleno es este eslabón que no, con la divinidad que es únicamente con la cruz. Sí. Y, y una cruz, pues parece como contradictorio o así a nuestra naturaleza. Una cruz que tiene que volverse deseo, ¿verdad? Porque si la cruz es la que va a producir la encarnación, pues esa, yo tengo que desearla, yo tengo que aprender a amarla, suspirar por ella como lo hacían tantos santos. ¿Y quién más puede ayudarnos en esto que la Virgen María? Que ella sí sabe cómo la vivió, ¿verdad? Desde ese momento de la encarnación, y que es mamá y que quiere ver a Jesús encarnado en nosotros. Entonces, valdría que estos 9 excesos de amor lo vivamos también contemplándola a ella y poniéndonos bajo su cuidado, bajo su mirada, escuchándola, porque nadie más que ella puede enseñarnos estos grandes misterios de amor. ¿Y qué te parece, Belén, si vamos invitando al auditorio, a los que nos están escuchando, a comenzar esta novena de la Navidad colocándonos en el mismo lugar que nuestro Jesús se colocó, en el vientre de nuestra madre, para Sí, poder maravilloso. acompañar a Jesús
en todos estos 9 meses en lo que Él vivió, sufrió, reparó y nos dio nueva vida en nuestra mamá del cielo. Me parece muy bien, Carla. ¿Qué mejor programa que ese? Sí, bueno, Vivirlo en el vientre de María, así es. creo que Ok, ahí es el lugar donde tenemos que renacer de nuevo, como nos lo dicen las escrituras, sí, ¿verdad? ¿Cómo renacer de nuevo? ¿Qué tenemos que entrar al vientre materno? Decía Nicodemo, ¿te acuerdas? así. Como la pregunta, Señor, ¿y cómo hago para nacer de nuevo si ya estoy tan grande? Exactamente. Sí, Metámonos al vientre de María, donde Jesús empezó a rehacer nuestra vida y a vincularla con ese amor divino en la cruz a- hacia la vida divina, hacia la voluntad divina, que es capaz, esta voluntad fue capaz de traernos a Jesús, fue capaz esta voluntad divina de que la Trinidad se pusiera en este acuerdo divino y esta misma voluntad fue capaz de decretar que nosotros viviéramos en esta fusión, en esta unidad con Dios. Así sí. que, pues, comenzar. Me parece que un medio muy sencillo, porque para muchos puede volverse como, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en el seno de María? Es una experiencia de fe y de Ujú. confianza. ¿Sí? ¿En quién la puede hacer? La Virgen, en comunión con el Espíritu Santo. En la medida en que lo pidamos, lo deseemos y nos dispongamos interiormente, ella nos va a meter en su seno y allí viviremos como un misterio de fe. Tenemos Exacto, que creerlo así. así es. En ese misterio de fe, en ese tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a Jesús, en cada uno de sus excesos de amor, en darle lo que Él nos está pidiendo, nos está mendigando, que no es más que amor. Más que amor. Permanecer en el amor. Exacto, permanecer en el amor, en esa luz divina. Bueno, pues no sé si ya vayamos nosotros concluyendo este primer exceso de amor, Belén. Sí, A lo mejor con 3 ideas claras para que nos vayamos todos con eso en el corazón y, e ir entendiendo este primer exceso de amor donde la Trinidad tomó el acuerdo de que Jesús viniera a encarnarse. sí. Bueno, un primer acto es la gratitud. Creo que contemplando esto, tiene que nacer de nosotros una permanente actitud de gratitud, no de un momento, sino en el corazón estar viendo la inmensa bondad de Dios hacia nosotros, que sacrifica a su Hijo por bien nuestro, ¿no? Eso me parece importante y como una muestra de gratitud es escuchar con atención todo lo que Jesús ha querido manifestarnos de sí mismo en cada exceso de amor. Como Él pide que lo escuchemos, que atendamos su palabra, que vino a estarse en compañía con nosotros y que no quiere estar solo. Entonces, esa escucha atenta de los excesos, que más que con los oídos del cuerpo, tiene que ser con los oídos del alma, y como la Virgen, dejarlo allá adentro para irlo meditando. Esa escucha me parece una actitud muy importante en cada exceso y lo que decías tú, darle lo que nos está pidiendo en cada exceso. En cada exceso Él nos pide algo, ¿no? Una limosna, porque así se pone, un limonero, no pide una limosna, ¿cómo no dársela? ¿Cómo no darle la compañía? ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo no darle lo que nos pide, pero con amor? Y como el amor es ingenioso, inventarnos la mejor forma de colmar esos deseos de Jesús Exacto. para cumplir esta novena. Muchas gracias, Sí, Belén. Pues vamos em, haciendo una oración final. sí, Y en esta oración final decirle a nuestro Jesús, como tú dices, la gratitud, ¿no? Por haber
dado ese sí a la Trinidad de querer que nosotros, a pesar de la caída, reencontrarnos nuevamente con ese cielo divino que es Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, por haber decretado desde un principio la encarnación del Verbo. Oh Jesús, oh Padre Santo, oh Espíritu Divino, que desde un principio estaba decretado la venida del Verbo a la tierra glorioso. Hoy queremos hacer nuestra esa venida gloriosa de Jesús en nuestras almas. Queremos que Jesús reine, triunfe, participar de su vida divina, como lo pensó nuestro Padre desde un principio, en la correspondencia de amor continua, en nuestro interior triunfante, como casa, como el segundo centro de amor de la Trinidad. Hoy nos disponemos a comenzar este encuentro de amor divino con nuestro amado Jesús, hacer nuestro cada exceso de amor de esta novena de la Navidad para preparar nuestras almas, preparar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros ojos, nuestras miradas, nuestras escuchas, nuestros latidos, nuestros respiros, nuestras palabras, nuestros movimientos, nuestros sufrimientos, todo nuestro ser, para poder recibir a Jesús y que sea Jesús mismo quien vaya encarnando su vida en nuestras almas, viéndonos vacíos de nuestra voluntad para poder recibir su voluntad triunfante en nosotros. Madre Santa, tú que viviste la plenitud de este reino, recibiste a Jesús pleno en tu vientre, queremos empezar esta novena de la Navidad colocándonos en tu vientre materno, ahí donde Jesús nos devoró con su amor, para que podamos engrandecernos en Él y nosotros disminuir, hasta que todo Jesús nazca en nosotros. Fiat, fiat, fiat. Fiat. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Gracias a Carla, gracias a todos los que nos han acompañado en esta novena y seguimos unidos a lo largo de estos 9 excesos de amor. A darle todo el amor a Jesús.